De otro que también hay investigaciones y que le pasa, yo lo he dicho, caray, si calladitos se ven más bonitos. Denle su sana distancia a los gobiernos nuevos. Ya los que ya fueron presidentes, ya lo fueron. Sálganse de la política, exíliense en otro lado y listo. Ya lo que robaron, lo que se iban a robar, ya se lo robaron finalmente. Bueno, pues estos expresidentes, no cansados con lo que ya le hicieron al país, regresan para embestir contra López Obrador. Y es que recordemos, la semana pasada revivieron prácticamente a Ernesto Zedillo. Bueno, la fachiza se pegó unas revolcadas en el suelo. No, Zedillo, de lo mejor, crecimiento económico, como si Zedillo no fuera el padre del Fobaproa, como si Zedillo no tuviera escándalos de masacre. Bueno, parecía que le habían clavado el reset a los fachos y decía, no, Zedillo, no, ya quisiera López Obrador ser la mitad del calcetín izquierdo que trae Zedillo el día de hoy. Bueno, ante esto sale una investigación que hace Contralínea y exhiben punto a punto los escándalos de Zedillo. Mejor se veía calladito y del otro lado del mundo, ¿por qué? Porque le reviven todos sus crímenes. También tiene crímenes a como Calderón de lesa humanidad. Vamos, los crímenes de Zedillo: Fobaproa, narcotráfico, masacres y privatizaciones. A ver, ahí está. El sexenio priista de Enrique Zedillo Ponce de León se caracterizó por ser abiertamente a los contrarios a los intereses de las mayorías. Sus políticas públicas limitaron directamente los derechos humanos. Sí, esos derechos humanos que ahorita está criticando el INE, esos mismos. De alimentación, salud, trabajo, abrigo, educación, vivienda, entre otros. No solo los más pobres fueron afectados, sino también la llamada clase media, que tras el error de diciembre o crisis del efecto tequila se pulverizó. Estas políticas fueron clasistas, pues solo beneficiaron a la élite burgués. Emblema de estas políticas públicas sociales que incrementan el número de personas en situación de pobreza, amplían la brecha de desigualdad social, restringen los derechos y deterioran la calidad de vida de la mayoría de las personas, son los rescates de un puñado de empresarios con dinero público. Hablando ahí del tema del Fobaproa. Y es que en un lugar atender las necesidades de la población más vulnerable con el Fobaproa, el gobierno zedillista no solo convirtió en pública la multimillonaria deuda de los banqueros, misma que comprometió las finanzas públicas los siguientes 7 sexenios, con una deuda de 2.5 billones de pesos que se ha implicado el rescate bancario de Zedillo. Se terminará de pagar en el 2042. Bueno, ahí están escándalos de ferrocarriles, escándalos de distribución de gas, escándalos con el cártel de Colima, etcétera, etcétera, etcétera. Aseguran también se continúan teniendo investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República en su momento, ahora la Fiscalía General de la República. Todavía hay investigaciones abiertas en contra de Zedillo, y es que el fin de semana y el día de ayer se le fueron a la yugular, se le fueron con todo las corcholatas a Zedillo. Adán se está encargando de pulverizar a Borolas y Ebrard y Sheinbaum de hacer pedazos a Zedillo. Vamos a ver lo que le dijo en una entrevista que dio el canciller Marcelo Ebrard sobre lo que sucedió en el sexenio de Zedillo. Que se atreva como si nada a hablar como lo está haciendo. Fue una catástrofe nacional. Nada más acordémonos 95, 96, todas las personas que perdieron sus casas, sus empresas, todo el sufrimiento que hubo en México con la gran crisis que el señor tuvo a bien organizar en cuanto entró a su gobierno. No solo eso, a mí me tocó de diputado, yo era diputado en el año 1997 y vi cómo llegó un paquete así, hazte de cuenta, con todo el presupuesto, y en un transitorio del presupuesto quería regularizar en ese tiempo 552 mil millones de pesos de aquella época, que ya se habían gastado sin avisarle al Congreso,
como deuda para apoyar a algunos de los bancos de México que habían tenido ya una crisis muy grande. Entonces, primero quería hacerlo subrepticiamente, luego lo descubrimos, se discutió, se hizo una auditoría, después vimos que tuvo el cinismo de meter al paquete de Fobaproa, que es una deuda que ahora explico, de meter financiamiento a su campaña. O sea, imagínate nada más de quién estamos hablando. Entonces, no solo incompetencia absoluta para crear una crisis de gran escala, sino también resolver o tratar de resolver las cosas con una estrategia que tuvo el mayor costo para los contribuyentes, porque hoy en día seguimos pagando sus pagarés de Fobaproa y no hemos recibido nada a cambio. Bueno, está lo que dice el canciller Marcelo Ebrard, pero no fue el único, como les digo, también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le dio hasta para llevar. Vamos a ver un pedacito de la columna que le dedica, video columna que le dedica Claudia Sheinbaum a Calderón y Zedillo. Nuestras videocolumnas, y en esta ocasión quiero decirles algo que realmente me pareció indignante. Hace unos días, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón participaron en un foro que condujo Mario Vargas Llosa para hablar del populismo y decir que está en riesgo la democracia en México y en América Latina, así como el crecimiento económico. La verdad, en el caso de México, la pregunta es, ¿por qué tienen tanto miedo a que cambie el Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué no quieren que sea aprobada la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es que no debemos olvidar que Calderón llegó a ser presidente con un fraude electoral, avalado e incluso probablemente fraguado por el entonces Instituto Federal Electoral. No olvidemos que el cuñado de Felipe Calderón, Hildebrando Zavala, había sido contratado por el Instituto Federal Electoral previo a la elección. Incluso Calderón dijo, haiga sido como haiga sido. En menos de un mes de su toma de posesión, ya había declarado la guerra que provocó que los homicidios dolosos en el país crecieran cerca de 200%. Además, entregó Iberdrola decenas de permisos ilegales para sociedades de autoabasto de electricidad. Y después de que acabó su mandato, se fue a trabajar Iberdrola. En el caso de Ernesto Zedillo, viene a hablar de crecimiento económico cuando a menos del primer mes de su llegada ocurrió el error de diciembre, que llevó a cientos de miles de mexicanas y mexicanos a perder sus negocios, sus inmuebles. Se rescató a los bancos con el llamado Fobaproa, provocando una deuda que todavía hoy asciende a más de 1 billón de pesos, que vamos a seguir pagando por generaciones y generaciones todas las mexicanas y mexicanos. Pero peor aún, ese rescate bancario estuvo plagado de corrupción e irregularidades, convirtiendo deudas privadas en deuda pública para beneficio, en algunos casos, de sus amigos. También Zedillo vendió los ferrocarriles, provocando el desmantelamiento de las vías férreas de nuestro país. Y después de que terminó su mandato, adivinen qué, se fue a trabajar a una de las empresas beneficiadas por esa venta. La verdad es que no tienen autoridad moral para venir a hablarle al pueblo de México sobre economía o sobre democracia. Pues ahí está también esta estrategia de parte de Morena para responder a estos ataques que al estilo de Alasraqui han venido replicando los medios de comunicación para hacer un eco, ¿no? Como si la voz de la oposición, como si la voz de Zedillo, como si la voz de Calderón, como si la voz de Fox tuviera un peso, o bueno, hubieran hecho por lo menos un buen mandato para que se sientan en la, pues sí, con la autoridad moral de venir a criticarle el sexenio del presidente López Obrador. Ahí un calladón de hocico el que le propinan las corcholatas a los expresidentes.